Senadora Diper. Bueno, a decir que no es el motivo ponernos a debatir sobre obras en este momento. Sí puede decirle que la fuente de información tiene que ver con ex ministros de Economía y ex presidentes del Banco Central de la República Argentina que me han provisto estos datos. Gracias, senadora. Senadora Morandini, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a tener que advertir que no vengo a hablar de dinero. No deja de ser tranquilizante no tener razones financieras que a veces se usan para defender cosas diferentes. Cuando estrené mi banca de diputada, los días miércoles me llamaba siempre la atención por qué si se convocaba a las 2 de la tarde, comenzaba la sesión a las 5 de la tarde. Y un día alguien me dijo con enorme cinismo, me dijo, no, hay que esperar que se vayan los jubilados, porque el miércoles era el día que venía Norma Pla, instituido como el día de la protesta. Norma Pla no está, aquel ministro ya no tiene lágrimas, tenemos otro ministro que tiene improperios, y sí tenemos muchas Norma Pla que tienen lágrimas, pero que no la tienen a Norma Pla gritando en la plaza por ellos. De todos modos, entre aquellos legisladores que se escondían de Norma Pla y estos otros que han ido a recorrer todo el país para escuchar a los jubilados, han pasado casi 10 años. Lo que nos resta saber hoy es si este Parlamento se va a seguir escondiendo de sí mismo, porque vale recordar que fue este mismo Congreso el que privatizó hasta el suspiro, utilizó las razones financieras como justificación y con los mismos argumentos en un tiempo han defendido proyectos diferentes. De modo que lo que se trata ya no es tan solo que las jubilaciones se eleven al 82% del salario vital y móvil o que se cumplan los fallos de la Corte, esto es, que se actualicen las jubilaciones que se han congelado entre el 1991, 1995, entre 2002 y 2006, o que se cambie la fórmula con la que se calcula la movilidad sancionada como ley en el 2008. De lo que se trata es saber si este Congreso dejará de esconderse de la sociedad, si vamos a resarcir lo que esta sociedad vive como una estafa. Es cierto que todos los gobiernos cayeron en la tentación de utilizar el dinero de la seguridad social, lo que pertenece a los jubilados, no como dádiva, sino como derechos. Pero como no quiero cometer lo que critico, esta danza de números, los argumentos economicistas, es que sí quiero hablar de lo que sí, en nombre de estos números, se ha cancelado en nuestro país, que es el de los derechos. Y es ahí donde yo quiero centrar mi argumentación. Por eso voy a aprobar el proyecto que viene de diputados por la obligación ineludible que tenemos de garantizar lo que nos manda nuestra Constitución y lo que nos reclama en sus fallos la Corte Suprema. Y en estos días nadie lo ha dicho mejor que el jurista Roberto Gargarella, y por eso le pido permiso para tomar sus palabras, porque él nos recuerda, y es bueno, aún cuando resulte desolador hablar a estas bancas vacías, aun cuando resulte casi una inutilidad de esfuerzo, este monólogo que se convierte ya en una prueba de la carencia de diálogo. Pero lo que nos manda precisamente la Constitución del 94 es a no postergar derechos. De modo que estos derechos con frecuencia se escamotean con otro tipo de argumentos, con argumentos economicistas o a veces, como pasa en estos días, con falsos argumentos ideológicos que en realidad son dogmáticos, porque ojalá estuviéramos en este recinto y ojalá estuviéramos discutiendo efectivamente de ideología, porque entonces pondríamos también en el centro del debate ya no solo los derechos, sino pondríamos en el centro del debate cuál es el Estado que queremos, qué tipo de Estado queremos, si un Estado que
no antepone el bien común y que sí, como se ha hecho a lo largo de nuestra historia, se confunda tanto gobierno con Estado, un Estado que no admite la transparencia, un Estado que no sabe que esa es su obligación, garantizar derechos y garantizar esto que se ha aprobado en este mismo recinto, que es el acceso a la información para que podamos tener ciudadanos a los que con información puedan tomar mejores decisiones. Se ha dicho que siempre se ha hecho, y es cierto, hay que reconocer que siempre a lo largo de nuestra historia reciente los gobiernos han caído en la tentación de tomar lo que pertenecía a los jubilados. Pero también hay que decirlo, ya está en la hora, que el que se haya violado tantas veces no atenúa la gravedad de la violación. De modo que también tenemos que decirlo, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de esta Constitución reformada del 94, que nos pone como un chaleco de fuerza esta defensa de los derechos, también hay que decirlo, los derechos y el cumplimiento de la Constitución no están atados al presupuesto, porque si entonces fuera así, los derechos serían un lujo de los ricos y precisamente la universalidad es lo que nos permite construir una sociedad de iguales. Son precisamente los derechos el instrumento político más eficaz para igualar las desigualdades. Es ese instrumento que tiene el Estado precisamente para armonizar lo que es desigual. Y en este sentido, citando a Gargarella, él dice, los derechos no son lujos que nos reservamos para momentos de bonanza. Los derechos no residen en la periferia de las políticas públicas exitosas. Es exactamente al revés. Los derechos están en el centro y por eso todo este debate debiera subordinarse a esa prioridad. Y sí tendríamos que preguntarnos si efectivamente esta es una prioridad para todos, que no admite ni especulaciones políticas, que a veces se las confunden tanto con especulaciones electorales. Tendríamos que preguntarnos efectivamente si es una prioridad para todos, porque ahí sí tendríamos que aunar esfuerzo, experiencia, sabiduría, escuchar a los otros para resolver lo que es un tema de todos. Y es en nombre de esa centralidad sobre la que debiéramos coincidir, por respeto a nuestros mayores, pero por respeto también a nosotros mismos. Debiéramos, insisto, evitar esas mezquinas especulaciones e invalidar los argumentos que aquí se utilizan con chicanas políticas o con razones que no están respetando precisamente lo que debiera tomarse como un argumento si se acepta esta centralidad, porque entonces veríamos que todo es mucho más sencillo, porque todo se reduciría a una cuestión de prioridades, y ahí sí veríamos caer como naipe todos los castillos que se construyeron con el dinero del ANSES, una masa equivalente a lo que manejan los bancos, solo que sin control y sin transparencia, y que como he prometido no hablar de números y no utilizar argumentos financieros, acá los argumentos que me han precedido han mostrado claramente cómo se trata una vez más de prometer de castillos, de naipes, que espero que no los tengamos que ver caer, porque como he escuchado recién, esto que tendríamos que cancelar también como argumento político, que es amenazarnos con nuestro futuro. No es la intervención del Estado, y aquí quisiera referirme a esto con el que se nos invalidan los argumentos en un falso debate ideológico que, insisto, es un debate dogmático y doctrinario, porque no es la intervención del Estado la que define la mirada ideológica. En un país en el que el Estado carga con la brutal marca del saqueo y la estafa y se confunde tanto Estado con gobierno, ya es hora que nos preguntemos con enorme honestidad, sin chicanas políticas, qué tipo de Estado queremos. Uno que sea transparente, que garantice los derechos, que anteponga el bien de todos, no el que utilice el dinero de todos como bien propio y el que niega la información o la maquilla o la miente.
Por supuesto que creo en la intervención del Estado, pero no un Estado que primero privatizó y 15 años después dio la opción a la elección sin garantizar antes la información en la que se sustentan siempre las buenas decisiones ciudadanas. Primero se dejó en manos del marketing la publicidad de las AFJP, que prometían un pasaje al primer mundo sin que se las controlara, lo que después se denostó las comisiones exorbitantes. Pero cuando tenían que comenzar a pagar las jubilaciones, se las estatizó. Apenas un año después de haber dado la opción de la elección, ese cambio de reglas de juego que está en la base del descrédito que cargamos como país. Ojalá, insisto, hiciéramos un auténtico debate ideológico y no este dogmatismo, porque entonces veríamos que el problema nuestro no es solamente por una cuestión de justicia el 82% móvil, sino el verdadero problema es que la mitad de los trabajadores argentinos sean los que hagan aportes y además nos abocaríamos entre todos a debatir la postergada reforma tributaria, porque entonces sí, esto nos tendríamos lo que ya nos están advirtiendo, que es una bomba de tiempo previsional, como ya se nos ha advertido. Por supuesto que creo en la filosofía de que el que tiene más debe dar al que tiene menos, pero no como asistencialismo ni caridad, sino como una profunda reforma que nos encuentre debatiendo a todos sin invalidarnos, insisto, con chicanas políticas. De modo que voy a seguir a rajatabla el consejo del constitucionalista que nos dice: cuando te digan no tenemos dinero para los jubilados, debemos responder: lamento comunicarles que es una obligación incondicional y el dinero se deberá sacar de cualquier actividad que hoy se realice que no esté relacionada con la garantía constitucional. Y no lo son ciertamente ni mantener el déficit de aerolíneas, ni sustentar el fútbol, ni mucho menos la distribución de decodificadores, por más que el fútbol sea una pasión de nuestro país y hoy se haya convertido en la metáfora más odiosa de nuestra sociedad. De modo que, porque vine a hablar de derechos y no tengo razones financieras, es que no puedo aceptar esta especie de chantaje de que se nos diga que de dónde sacamos el dinero, cuando en realidad es nada más que una cuestión de prioridades. Gracias. Gracias, senadora.